Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. You are mighty, never ending. You are holy, you are powerful. King of all kings, incomparable. You are wonderful, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, we lift you high. Oh, oh, oh. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres 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 increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, solo tú. Bienvenidos hermanos y familia Casa de Bendición. Estamos aquí para comenzar nuestro servicio para adorar al Señor. Les invitamos que se unan en sus hogares con sus familias para adorar a Dios. Tenemos hoy este servicio en línea por Facebook o por el YouTube. Y tenemos también alabanza, así que dispongamos nuestro corazón y una palabra que vamos a recibir de parte de Dios para bendecir nuestras vidas. Así que sean bienvenidos, comenzamos. Oh,
Casa de Bendición, les bendecimos. Estamos contentos con Dios por sus respuestas a nuestras peticiones, lo que estamos viendo sobre nuestra ciudad y también lo que estamos viendo sobre el país. Tenemos noticias de que pronto, en poco tiempo, vamos a regresar a la normalidad, y eso nos da contentamiento, no solamente por nosotros, por la iglesia, pero también por las demás personas, por quienes oramos para que estén bien y para que tengan lo suficiente. Pero a ustedes como familia de la iglesia, nos alegramos en especial por ustedes. Y hoy quiero compartir una palabra que tiene que ver con la persona del Señor Jesucristo y lo que Él hace. Quiero leer para ello el Evangelio de Mateo, el capítulo 4. Mateo capítulo 4, del verso 13 al 17. La palabra de Dios dice así: y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios, te bendecimos por tu palabra, te agradecemos por tu presencia. Señor Jesús, tú dijiste que siempre que nos reunamos en tu nombre, dijiste: allí estoy yo en medio de ellos. Gracias por tu presencia aquí, Señor Jesús. Gracias por tu presencia en cada hogar donde se han reunido con el propósito de cantar a tu nombre, bendecir tu nombre, agradecerte, alabarte por las bondades que has hecho y por el cuidado que tienes de nosotros, pero también para abrir su corazón y permitir que tu palabra bendiga sus vidas. Gracias, Dios, por cada una de las familias, en el nombre de Jesús. Bueno, nosotros estamos muy convencidos de que la presencia de Jesucristo en nosotros ha hecho cambios muy poderosos. Ha cambiado nuestra manera de pensar, ha cambiado nuestras emociones, ha cambiado los conceptos que tenemos de las personas y de la vida. Sentimos una paz que antes no conocíamos. Hemos recibido una fe de parte de Dios en la medida que vamos considerando la palabra, leyéndola, y esa fe ha ido creciendo hasta darnos una seguridad de que Dios nos escucha, que somos sus hijos y tenemos el derecho a todas las cosas que Él tiene, y que toda oración que hacemos tendremos una respuesta favorable. Así que agradecemos a Dios por todo esto que Dios está haciendo. En este pasaje que nosotros tenemos, vemos que Jesús el Señor había estado viviendo por un tiempo en Nazaret de Galilea, una ciudad pequeña, una aldea, mejor especificado, con unos habitantes de aproximadamente 400 a 500 personas. Era muy conocido Jesús allí. Era conocido su familia, su padre, que había sido carpintero, que a esas alturas consideramos que ya no vivía, su mamá, María, y él. Él era conocido como el hijo que era muy amable y muy amado por sus padres, muy obediente a ellos, muy amoroso, muy cuidadoso de su hogar. Era conocido por su constante asistencia
de una manera fervorosa a la sinagoga, y en cada una de las fiestas judías se veía que la familia de Jesús iba a Jerusalén para asegurarse de cumplir todo aquello que Dios había ordenado en su palabra. Era una persona que tenía el favor con las demás personas, que tenía la gracia de Dios con él, y la gracia de Dios y la gracia ante las personas. Así que se había criado, había llegado a la edad de 30 años, había ido desde Nazaret hasta el Jordán para ser bautizado por Juan en obediencia a ese mandamiento que Dios había dado. Pero en este tiempo la Biblia nos menciona en estos versículos que leímos que Jesús dejó Nazaret y se fue a vivir a Capernaum. Capernaum era una ciudad marítima pegada al mar de Galilea, tenía más o menos como 1500 habitantes y era una ciudad muy comercial. Por ahí viajaba mucha gente de Egipto rumbo a Damasco y en sentido contrario por el comercio, de manera que era un lugar donde si él predicaba, las personas que llegaran ahí y lo escuchaban podían llevar el impacto de la presencia de Jesucristo, el poder de la palabra en sus vidas a los lugares de su origen. Ahora Jesús compró casa en Capernaum y se instaló allí. No estaba muy distante de Nazaret, como unos 25 kilómetros. Capernaum significa aldea de consuelo y era habitada mayormente por el oficio mayor, era ahí pescadores. Y en esa ruta comercial había un gran movimiento, ya que las personas cruzaban por ahí y había mucho comercio. Sin embargo, a pesar de toda esa riqueza y a pesar de que era un lugar, una zona, una área muy fértil, la condición de la gente en Capernaum era una condición de una grande necesidad espiritual. La mayoría de las personas que vivían ahí eran gentiles, aunque había también judíos. Pero hablando de los gentiles, la Biblia nos menciona que la palabra gentil significa una persona que no es judía, que no es hijo de padre y madre judía, o su papá o su mamá eran judíos. Esto también significa que no conocían a Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra. No lo conocían, no conocían su palabra, no conocían sus mandamientos, no tenían un pacto con Él, no podían obedecerle y tampoco distinguían entre lo bueno y lo malo, por la razón que los mandamientos de Dios nos enseñan qué cosas le agradan a Él, pero también nos enseñan qué cosas son buenas para nuestro diario vivir. Así que los gentiles no obedecían a Dios, pero tampoco tenían fe en Dios, vivían ajenos a lo que es Dios, a lo que es su persona, su palabra, su poder. Y la palabra de Dios nos dice que esas personas vivían en tinieblas, los que habitaban en tinieblas. Y dice la Biblia que Jesús llegó hasta ahí, y en el versículo 16 dice: los que vivían asentados en tinieblas, la luz resplandeció sobre ellos. Jesús llegó a vivir allí, con su presencia, con su palabra, con todo su poder, con todo el poder de Dios, el poder del reino de Dios. Y las personas vivían en tinieblas. Tinieblas significa oscuridad. Oscuridad espiritual significa también ceguera, que las personas viven la vida pero no pueden ver las cosas buenas que deben hacer. Tampoco ven el peligro, tampoco ven
algún mal que puede venir a sus vidas y por lo tanto no pueden evitarlo. Así que están en peligro constantemente. El mal puede llegar a sus vidas y no hay defensa. La Biblia dice que vivían asentados en tinieblas. Jesús el Señor llegó a vivir allí. Y la Biblia dice que luz les resplandeció. Las tinieblas se desaparecieron. El Señor Jesús con su presencia y su palabra les alumbró. La Biblia dice que vieron gran luz. Los que vivían en tinieblas vieron gran luz. Esto quiere decir que cuando Jesucristo llega a una vida, llega a una familia, la oscuridad se va. La luz de la presencia de Dios llena la vida de la persona, llena el corazón, abre el entendimiento, le da entendimiento de las cosas buenas y le ayuda para apartarse de las cosas malas. Aprende a apreciar la familia, aprende a apreciar a los demás, aprende a tratar a los demás y a aprovechar todos los recursos que Dios le da. Así que los que vivían asentados en tinieblas, dice que vieron gran luz. Pero no solamente vivían asentados en tinieblas. La palabra de Dios dice que la condición de las personas que vivían en Capernaum, vivían en sombra, en región de sombra de muerte. Es decir, dice, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. La gente de ahí había vivido en esa región bajo la sombra de la muerte, expuestos a todo tipo de enfermedad, a todo tipo de plagas, a todo tipo de accidentes, a todo tipo de ataques, cualquier enfermedad, cualquier epidemia o virus o como se llamara. Ellos estaban expuestos. No había un poder que los librara, no había un poder que los protegiera, no había nada que pudiera a ellos salvarlos, librarlos, protegerlos. Estaban bajo la sombra de la muerte. Jesús fue a vivir allí. Gloria a Dios por la presencia de Jesús. Gloria a Dios por las palabras de Jesús. La vida llegó a Capernaum. La palabra de Dios dice que los que habitaban en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Se disipó la sombra de la muerte, se fue, se desapareció. La presencia de Jesús, su vida, su palabra, deshizo la amenaza de la muerte. Jesús, su presencia en nuestras vidas nos imparte vida. Vida espiritual, pero también vida física. Salud física, salud emocional, nos da protección, nos da seguridad. Los que habitaban en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. La muerte huyó, la vida llegó a ellos. El poder de Dios descendió sobre ese lugar. Milagros poderosos empezaron a suceder. Vidas empezaron a ser transformadas. Jesús llegó para dar vida, como Él hoy día da vida a todos aquellos que le entregan su corazón, le rinden su ser. La palabra de Dios nos dice al final de este pasaje, en el verso 17, que Jesús, al mirar la condición de ellos, empezó a predicarles un mensaje poderoso. Tenía que ver con traer solución a la necesidad que ellos tenían. Dice la Escritura en el versículo 17: desde entonces, es decir, desde que Jesús llegó a la gente de Capernaum, a la gente que habitaba en tinieblas, a la gente que habitaba en región de sombra de muerte, este fue el mensaje que Jesús empezó
a predicar ante una necesidad grande. Entre los humanos decimos que a grandes males, grandes remedios. Dios, que es poderoso y que conoce cómo solucionar los males, entregó esta palabra. Jesús de Nazaret empezó a hablarles y este fue su mensaje. El mensaje para ellos fue: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos bajó a las personas en la persona de Jesús. El reino de los cielos trae perdón de pecados, trae salvación, trae vida eterna, trae salud, trae seguridad, trae protección, trae confianza, trae unidad en la familia, trae prosperidad, trae provisión, trae sanidad, trae el poder de Dios, trae cambios al corazón, trae cambios en la familia. Pero para entrar al reino de Dios hay una manera. Y este es el mensaje que Jesús empezó a predicar. Su mensaje era así. Dice: desde entonces comenzó Jesús a decir y a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos significa que Dios, que reina en el cielo, trae a la tierra todo su poder para favorecer a todos aquellos que entran en su reino. Y en ese reino, Jesús como rey protege. En ese reino, Jesús como rey, como Dios, provee. En ese reino, Jesús como Dios sana, libera del peligro, ayuda, fortalece, guarda y nos enseña cómo vivir para agradar a Dios el Padre. Y nos enseña cómo ser mejores personas dentro de la familia, cómo vivir, cómo ser mejores personas hacia con los demás, mientras disfrutamos que el amor del Padre, el amor de Jesús, la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas nos enseña y nos dirige en una vida donde la paz que hay en el reino de Dios llena nuestros corazones, llena nuestras vidas, nos da confianza, nos da seguridad, nos da ayuda, nos llena de fe. Así que ustedes que han creído en Jesús, ustedes que le han entregado su vida a Jesús para dejar que Él reine en sus corazones con su palabra y con su presencia, tienen esta seguridad, tienen esta protección, tienen esta ayuda, y la fe ha ido creciendo en el corazón de ustedes. Están seguros en Él. Su familia está segura, su vida está segura, los de usted están seguros. Uno a uno irá entrando al reino, uno a uno irá llegando al reino, irá entregando su corazón y usted tendrá el gozo y la felicidad de verlos, que sus vidas mejoran. Y a ustedes que todavía no le han entregado su vida a Jesucristo, que no se han arrepentido de una forma de vida haciendo su voluntad, hay una manera de entrar al reino, y la manera es: arrepiéntase. Arrepiéntase de todas las cosas que usted hizo sin tomar en cuenta las palabras de Jesús, sin tomar en cuenta los mandamientos. Rinda su vida a Jesucristo y dígale: Señor, yo quiero que tú vengas a mi vida hoy. Me arrepiento de haber vivido sin ti, pero hoy te recibo, te entrego mi vida, me rindo a ti, quiero servirte. Gracias por
porque tú me das la entrada al reino y porque tu presencia en mi vida cambiará todas las cosas. Gracias por la salvación, gracias por el perdón de mis pecados, gracias por sanarme y gracias por protegerme, y porque en adelante tú vas a ser mi proveedor y me vas a poner los medios para que yo tenga las cosas que necesito juntamente con mi familia. En el nombre de Jesús. Voy a pedir que cada uno de ustedes ahí donde está se ponga de pie, acérquese a su esposo, acérquese a su esposa, a sus hijos y oremos. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos. Jesús, gracias porque llegaste a nuestra vida, porque la oscuridad, las tinieblas se fueron. Abriste nuestros ojos para que pudiéramos entender las cosas de la vida y nos enseñaste lo que es bueno y nos diste la capacidad para hacerlo. Nos has enseñado las cosas que son malas y que afectan nuestra vida y que ofenden al Padre. Nos has dado la capacidad para apartarnos de aquello que no te agrada. Te agradecemos porque ahora pertenecemos a tu reino. Tú eres nuestro Rey y tú cuidas de nosotros 24 horas al día. Y tú dijiste que estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias porque tu promesa no solamente es para mi vida, pero también es para mi familia, para los míos. Y sé que uno a uno se van a entregar a ti y te van a servir. Y que la paz que yo tengo ahora y la fe que está en mi corazón estará en sus vidas. Y que ellos enderezarán sus vidas, su forma de vivir, sus caminos, de tal manera que ellos sean prosperados, estén sanos y estén libres de peligro. Gracias, Dios, por tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Yo les bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo su vida, que sea bendecido, que sea cuidado, que sea protegido, que sea ayudado, que sea fortalecido. Bendigo su vida, bendigo su matrimonio, que sus hijos sean bendecidos, que su matrimonio sea bendecida, que su familia sea bendecido, que los suyos donde estén, en cualquier lugar que estén, ellos reciban bendición. Y que usted, cuando tenga noticia de ellos, reciba buenas noticias. Les bendigo en el nombre de Jesucristo.